Y bueno, hoy estamos acá con Silvia, el amor de mi vida, casados hace 33 años, en poco tiempo vamos a celebrar nuestro aniversario 33. Silvia y yo nos conocemos cuando ella tenía 8 años. Mis padres le predicaron a sus padres y los padres de ella estaban a punto de separarse y encontraron al Señor porque mi mamá le habló a su mamá. Mi mamá volvió a casa ese día, yo tenía 10, contando lo maravilloso que había sido esa charla con la mamá de Silvia, cómo ella le pudo explicar en profundidad el reino y cómo el Señor usó sus palabras. Y después cuando me casé con Silvia, la mamá me dice, no, yo nunca le entendí nada a lo que dijo. Así que uno va a lo largo de la vida viendo las cosas como son. Pero ella percibió el Espíritu Santo, tuvo el toque del Señor y hasta el día de hoy está ahí en el Señor. Y bueno, a mí me tocó la parte de discipular a la hija, que fue la parte más linda. Ahora, nosotros nos casamos recién a los 23 años, y hasta ese momento una pinturita, ¿no? No hicimos nada que no correspondía, seguimos el consejo de la iglesia. Y hoy llevamos 33 años de casados, 5 hijos, 3 casados y 3 nietos de una de nuestras hijas. Los otros están ahí buscándole la vuelta, a ver cómo va a ser. Y bueno, la carga con Silvia nuestra, desde que éramos ya novios, hablábamos acerca del futuro de nuestra familia, pensando en casarnos. El consejo era 1 año y medio de novios y no hacer un noviazgo largo, así que no es que estamos hablando de largos años que nos conocíamos. Y ella era el grupo casero nuestro, así que nos conocíamos mucho, prácticamente no hacía falta ni estar de novio para saber quién era. Así que cuando nos pusimos de novio fue para casarnos y ahí empezamos a hablar del futuro. Y ya en aquel momento pensábamos quizá no mandar nuestros hijos a la escuela, no seguir la corriente, pensábamos que algo tenía que haber, había algún cambio que hacer. Y créanme, nuestra mirada nunca fue el homeschooling, nosotros ni sabíamos que existía el homeschooling, ni es lo que yo tengo como carga hoy para la iglesia. A mí me invitan siempre para hablar de familia, y me alegra que sea así, pero yo en realidad no es que estoy enamorado de la familia, estoy enamorado de Cristo, estoy enamorado del Evangelio que Jesús nos predicó, y más bien siento que a veces hemos sacado a la familia del encuadre donde el Evangelio se debe vivir primero que en ningún lugar. Así que voy a pedirle al Señor que me dé la gracia para que lo que voy a hablar hoy no sea un tema excluyente, que se vuelva como más importante que otros temas. Voy a quizá hablar con énfasis, voy a decir palabras para llamar nuestra atención, pero el objetivo es simplemente aplicar las verdades de Cristo en el día a día, ¿no? Que eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a traer el reino de Dios a cada día, vino a traer el reino de Dios al trabajo, a la plaza, a los lugares donde nos movemos, pero siempre es necesario ahora hablar sobre familia, porque creo yo que la mayor crisis que vive el mundo, la mayor crisis que vive el mundo y que vive la iglesia de hoy, pienso que está en el hogar. Que el ataque principal del diablo en este momento sobre la raza humana está centrado en la destrucción de la familia. Los últimos 50 años han sido años donde el Señor hizo un gran avivamiento en muchas partes del mundo, en Chile, en Argentina, pero también en el mundo se vino deteriorando la idea tradicional de familia, y todos los que estamos acá sabemos muy bien que hoy la familia está hackeada, la familia está bajo un ataque frontal. Está bajo un ataque frontal lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Estamos viviendo días sin precedentes en la historia de la humanidad. Siempre en la historia existieron momentos de excesos, de desenfrenos, siempre, porque el ser humano es siempre ser humano. Así que no hace falta
inventar nada nuevo. Todo lo que estamos viviendo hoy ya existió en el pasado, pero lo que está pasando hoy no tiene precedentes en cuanto a la masificación mundial en la que estamos entrando. Aquellos temas que antes eran una degradación local en un lugar bien focalizado, hoy está en todos lados. Los medios de comunicación, las redes sociales, y la iglesia no está al margen de este problema. Entonces, nosotros vamos a estos días, los que puedan venir, van a escuchar acerca de la familia, acerca del hogar. Y vamos a hacer un ejercicio de tratar de proyectarnos dentro del corazón de Dios, de qué quiere Él con la familia. Y entonces, un poco lo que vamos a hablar hoy, el primer punto que vamos a hablar, tiene que ver con la creación, con el propósito de Dios original. Y el tema va a ser un poco duro, que se llama divorcio y recasamiento, pero en realidad un mejor título por ahí sería la indisolubilidad del matrimonio. Y vamos a explicar por qué es indisoluble el matrimonio. Y vamos a explicar cuál es el corazón de Dios en esta unidad que es hasta que la muerte nos separe. Amén. Entonces, estoy agarrando un viejo PowerPoint que es del año 2013, así que espero seguirlo lo mejor posible. Pero el matrimonio es creado por Dios, no es una institución creada por los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras o alguna organización gubernamental. Es creado por Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Acá, en este solo versículo, tenemos un montón de principios. A ver, digan ustedes, algún principio que hay acá, que se puede deducir de esto, que choca confrontativamente con la filosofía humana. Dios nos creó. Que Dios nos creó. No somos descendientes del mono. Si nosotros creemos que somos descendientes del mono, nos vamos a comportar como ¿qué? Como monos. Es un poco lo que le pasa a la humanidad. No parecemos seres humanos, parecemos monitos. Falta que nos colguemos de los árboles nada más. Pero en realidad fuimos creados por Dios. ¿Qué otro principio? A la imagen de Dios. Ningún otro ser, por más lindo que sea, esos peces que uno ve en el estanque de Esteban, son hermosos, pero no están creados a la imagen de Dios. Es decir, un pez, cuando te mira, si bien refleja la capacidad creativa de Dios, no refleja la imagen divina. Imagen quiere decir que tiene características de su carácter, de su forma de ser, de sus sentimientos. Está hecho parecido a Dios. Cuando vemos a un hombre, le vemos capacidades, a un hombre, a una mujer, ¿no? Le vemos capacidades que son del Creador. Amén. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? Otro gran principio. Que los hizo varón y hembra, no los hizo varón, varonito, varoneso, no sé qué otros nombres se le podría dar, ni tampoco hizo distintos tipos de mujeres. Los hizo varón y hembra. No sos lo que querés ser, sos lo que Dios te hizo. El sexo no es algo que depende de mi interpretación de las cosas. Cada gen que tenemos nosotros dice lo que somos. O somos varón o somos mujer. Amén. Así que creó Dios al hombre a su imagen. El hombre tiene una responsabilidad que no tiene un pez, que no tiene un perro. Son hermosos, pero Dios le da al hombre su imagen. Entonces, vos mamá, vos papá, vos esposo, vos esposa, tenés una responsabilidad. Tenés que manifestar la imagen de Dios. Estamos hechos para representar a Dios. Entonces,
Vayamos a la próxima. Dios e Israel, en el Antiguo Testamento el matrimonio está usado como una figura para relacionar a Dios con Israel. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Jeremías 3, 15 y 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Por qué usa esta figura del matrimonio? Porque en realidad la Biblia es un libro que es acerca de una gran familia. Todos saben cuál es el propósito eterno de Dios, ¿no? Dios quería una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, ¿sí? Ese era el plan divino. Nos escogió en Él. Efesios 1, 4 y 5. Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para hacer ¿qué? Para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quería, antes de la fundación del mundo, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Entonces, si eso es lo que Él quería, y eso resume el propósito de Dios, todo lo que vemos en las Escrituras, tenemos que linkearlo, unirlo a este propósito. La Biblia podría llamarse así, el libro de una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús, en vez de la Biblia. Entonces, cuando crea al hombre, ya había un propósito. Y ese propósito era una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, y lo hace al hombre, y la hace a la mujer, con su imagen. Porque si no tuviera su imagen, no podría él nunca tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Con los peces no lo podría lograr. Con los caballos no lo podría lograr. Él está enamorado de su creación. Pero con el hombre, él ve una responsabilidad superior, que es manifestar su carácter en una raza que tiene creatividad, tiene capacidad de pronunciar palabras, tiene la capacidad de construir, la capacidad de destruir, todas características de Dios. Amén. Entonces, la figura de familia es central en la Escritura, porque es el propósito de Dios. ¿Y cómo va a formar Dios una familia de muchos hijos semejantes a Jesús? Con familias. Acá vemos que Él se llama esposo de Israel. Dicho sea de paso, como es esposo de Israel, porque está desposado con Israel, Israel no la puede despedir. La historia de Israel y la historia de Dios están unidas para siempre. Y hasta un día todo Israel va a ser salvo, dice la palabra. Así que con nosotros es un poco diferente. Nosotros no somos la esposa. La iglesia es ¿qué? La novia. Así que cuidado, muchachos. Todavía no llegamos al altar. ¿Dónde son las bodas? ¿Dónde? ¿Cuándo nos vamos a casar? La novia de Jesús se va a desposar en las bodas del Cordero. O sea, la historia de la humanidad termina con una boda. Fíjense cuán central es el tema matrimonio, no solo en Israel. A ver si hay otra diapositiva. En el Nuevo Testamento usa la figura del matrimonio para hablar de Cristo y la iglesia. Apocalipsis 21, 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amado, amada, toma conciencia que la imagen de Dios está dentro tuyo
Y cuando sos esposa, cuando sos esposo, cuando estás siendo papá, cuando estás siendo mamá, estás simplemente ocupando un lugar pequeño en un plan mucho más grande, que termina también con una boda. La iglesia termina como una esposa ataviada. Ahora, esto es el plan de Dios. Podríamos seguir, ¿no es cierto? La palabra dice: maridos, amen a sus mujeres, a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense cómo la figura de Cristo y la iglesia como esposa, como novia, es parte del proyecto divino, ¿no? Pero en los últimos tiempos, todos conocemos este pasaje, Pablo nos advierte: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Amados, yo antes pensaba que Pablo estaba hablando de los hombres del mundo, pero los indicios de este pasaje de 1 Timoteo 3 es que está hablando de hombres que están en la iglesia. Por eso habla de que tienen apariencia de piedad. Romanos habla de una lista muy parecida a esta, donde habla de hombres muy parecidos a estos, pero que claramente no son cristianos, no tienen apariencia de piedad, porque habla de asesinos, habla de fornicarios, pero en esta lista está hablando de características de hombres egocéntricos, de hombres que no están para amar, sino para ser amados, hombres que no están para servir, sino para ser servidos. Pero el punto central es que son amadores de sí mismos. ¿Cuál es la característica actual de la psicología? Ámate a ti mismo. Que nadie te moleste. Que nadie te quite valor. Y esto está acechando contra la base misma de nuestra sociedad, que es la familia. Sigamos. En el año 78 era poco frecuente ver personas separadas. Yo iba a la escuela y todos mis compañeros de escuela, cuando yo era adolescente, tenían sus padres. Había situaciones familiares complicadas y todo, pero yo no sabía de un solo compañero que tuviera padres separados. Los que vivieron en mi generación saben lo que estoy diciendo. Era muy extraño pensar en una familia ensamblada donde hubo un divorcio y uno vive con una nueva esposa y están los hijos de una, los hijos de la otra. Esos fueron novedades que vinieron después. En el 78 eso no existía. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque veamos cómo cambiaron las cosas. En Argentina el divorcio fue ilegal hasta el año 1986. ¿Cuándo se legalizó el divorcio en Chile? 90 y algo. 90 y algo. Imagínense que antes de eso era ilegal divorciarse. Sigamos. Hoy, esto fue evidentemente en el año 2014 escrito, hoy 2019, la tasa de divorcio es altísima. Cada vez es más raro encontrar matrimonios de viejitos casados en primeras nupcias. Hasta los viejitos andan recasándose. Les agarra la chiripiorca. A los 83 les agarra. Y están buscando una esposa nueva. Abrumadora presencia de familias ensambladas. Ya tenemos libros cristianos que hablan, supuestamente cristianos, de que hablan sobre la problemática de la familia ensamblada. ¿Cómo hacer para congeniar lo incongeniable, básicamente? Y cada vez más extraños que los hijos de una madre tengan el mismo apellido. Qué terrible.
Nosotros conocemos una familia de un pueblo de Argentina que tienen 3 hijitas y en la escuela no podían creer que las 3 tenían el mismo apellido, que eran del mismo padre. Era una cosa extraña, estamos hablando de estos años, ¿no? Así están las cosas hoy. Casi todas las iglesias o recasan o aceptan el recasamiento efectuado por otras. Es decir, el problema social es tan grande que ahora la propia iglesia resuelve el problema con la aceptación de este fenómeno, que es contrario a la voluntad de Dios, y ahora vamos a ver por qué. En Estados Unidos, las tasas de divorcio son mayores entre pastores. En Estados Unidos, si uno es un pastor, tiene más posibilidades de divorciarse que si no lo es. ¿Escucharon lo que dije? Nosotros vivimos 9 años en una ciudad que era la ciudad con más iglesias per cápita en el mundo en ese momento. Y los pastores de esa ciudad tenían las mayores posibilidades de divorcio que toda la sociedad. O sea, los pastores tienen el riesgo de divorcio más alto, aunque los feligreses, o sea, los que se congregan, que a la vez tienen una tasa de divorcio más alta que los que no se congregan. ¿Escucharon? Bueno, sigamos. Y nosotros estamos rodeados. O sea, nosotros estamos acá escuchando esto, mientras la mayoría de las iglesias y la mayoría de la sociedad, diría, están locos. Plantear que el matrimonio es indisoluble, plantear que el matrimonio es hasta la muerte. Estamos completamente locos. Esto cada vez es más radical decirlo. Ahora, yo quiero decirles que hace 30, 40 años atrás, ningún pastor aceptaría otra cosa. Hace 30 años atrás, los pastores se rasgarían las vestiduras con solo pensar que alguien podría volver a casarse, divorciarse de su mujer y volver a casarse. O pensar que un pastor podría hacer eso. Y que la iglesia lo aceptaría. Yo lo que quiero es que nos demos cuenta que la debacle social y la debacle estructural en la que estamos está entrando por abajo de nuestras puertas y nosotros tenemos que hablar de este tema porque el agua se nos va a meter adentro si nosotros no tenemos una postura claramente conforme a la voluntad de Dios. Todas las cosas van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Amén. Todos estos elementos tienen un punto de unión con la destrucción de la sociedad, y la destrucción de la sociedad produce todas estas cosas, ¿no? Drogadicción, homosexualismo, lesbianismo, altas tasas de crimen, depresión, suicidio, muchas cosas más. Nunca tuvimos una sociedad más psicoanalizada y más psiquiatrizada, si esa es una palabra, que la sociedad que tenemos hoy. Porque no hay nada más fuerte para un ser humano que ver la ruptura de su hogar. Si algunos de ustedes seguramente vienen de algún hogar roto, saben lo que estoy diciendo. Ver a papá y mamá separarse, por más de que los psicólogos lo traten de responder y traten de ayudar, es algo incomprensible al corazón de un niño. Y la marca que deja es muy profunda. ¿Cuántos vienen acá de un hogar destruido? 1, 2... Así que saben lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? ¿Es así? Bueno, vamos a acercarnos al tema lo más rápido que podemos. Vamos a empezar por la enseñanza de Jesús. Luego vamos a ir a la enseñanza de los apóstoles. Y tercero, vamos a ir al Antiguo Testamento, que quizá hoy no dé para entrar en el Antiguo Testamento. Quizá lo pasemos, porque yo creo que todos los que estamos acá nos alcanza con saber lo que dijo Jesús y lo que dijeron los apóstoles, ¿no? Aunque si quieren, en algún momento podemos hablar del Antiguo. Pero lo más importante para mí es que tengamos claro la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Bueno, el objetivo es entender la regla general sobre el divorcio y recasamiento y entender la cláusula de excepción, que seguramente a ustedes no les va a interesar, la vamos a dejar de lado. Así que
Para hacer más fácil Bueno, Lucas 16, 18. ¿Lo pueden leer desde ahí? Vamos a leerlo juntos. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Vamos a leerlo de vuelta. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Adultera es la palabra moikeia o moikeio. Esa palabra griega significa adulterio tal como está traducida. Es importante hacer esta aclaración y lo van a ver en otros pasajes que vamos a leer, que a veces se puede traducir. Hay otra palabra que se llama porneia, que puede incluir el adulterio, pero tiene una connotación diferente. Por eso es la aclaración. Así que si alguien repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué hace? ¿Cómo? Y si alguien se casa con la repudiada del marido, ¿qué pasa? A ver, más claro que esto no hay. Ahora, si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, ¿qué pasa? Adultera. ¿Y la pobre inocente que fue abandonada por el marido? Que el marido se le fue con otra y no solo la engañó, sino que se casó de vuelta. O sea, acá no es que hubo un engaño ocasional. Acá hubo un recasamiento de uno de los dos, ¿sí? ¿Estamos? O sea, el recasamiento del marido de esta pobre mujer no la habilita a la mujer que fue abandonada a casarse. Y peor, se le agarra con el pobre soltero que quiso hacerse cargo de esta mujer que quedó sola, abandonada por el marido, un sinvergüenza este hombre, que se casó con otra. Y ahora viene un pobre hombre, el hermanito de la iglesia, que el pastor le señaló a esta repudiada o divorciada, en términos de hoy, y se quiso, le cayó bien la hermana, estaba sola, tenía 2 hijos para criar, y él dijo: yo voy a sostentar esta familia, yo voy a acercarme, me voy a hacer cargo de la situación. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesús? Adultera, amén. Así que acá ya estaría resuelto todo el tema, ¿no? ¿Sí? Está Jesús apelando al caso de Máxima. Acá no hay una infidelidad ocasional, sino que acá hay una decisión flagrante de un hombre de abandonar a su esposa, repudiarla quiere decir divorciarse de ella y casarse de vuelta. ¿Me entienden lo drástico que es este pasaje? Vayamos a la próxima. O sea, si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, adultera. Si alguien se casa con una mujer divorciada, adultera aunque sea soltero. Y si una mujer divorciada vuelve a casarse, adultera. Consecuencias claras de lo que Jesús está diciendo, ¿no? Le preguntaron a Jorge después que expuso. Jorge, ustedes saben que es un capo para exponer. No sé si dicen así acá. Así que si Jorge estaría acá, nos sacudiría hasta el alma con este tema, porque es el hombre más profundo que yo he escuchado. Jorge Mitián, sí. Y entonces él terminó de dar una clase magistral en Brasil, creo que fue en San Pablo, y un pastor se acercó y le dijo: Jorge, este pasaje de Lucas 16, 18 que vos mencionás, vos hablaste muy bien, pero quiero saber tu interpretación. Y Jorge le dijo: ¿de Lucas 16, 18? Y él dijo: sí. Bueno, yo lo que creo es que si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si alguien se casa con la repudiada, comete adulterio. Y el hombre dice: no, ya sé, eso es lo que dice el pasaje. ¿Pero qué pensás vos? Lo que yo pienso que si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y después que le repitió 2 o 3 veces, Jorge lo mismo, le dio una clase de teología magistral. El hombre dijo: está bien, te entendí. ¿Qué otras posibilidades hay? Sigamos.
O sea, el adulterio de una de las partes o el recasamiento de una de las partes no termina el vínculo matrimonial. Anótenselo. La infidelidad de uno no anula el matrimonio. ¿Estamos? El recasamiento es adulterio. Y la infidelidad matrimonial no es causa lícita para divorciarse y recasarse. Esto lo dice ¿quién? ¿Estamos de acuerdo en estos? ¿Y quién lo dijo eso? ¿Jesús dijo eso? Bueno, entonces no haría ni falta ver la cláusula de excepción con este pasaje que acabamos de ver. Pero vamos a darnos cuenta de que este es el tema que desarrollaron los apóstoles. Así lo entendieron ellos. Sigamos. Marcos 10, 11 y 12. Jesús les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿De qué está hablando? De que si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si la mujer deja a su marido y se casa con otro, comete... Esto no es machismo ni feminismo, es para los dos. El que se recasa comete adulterio. Amén. Vamos. Es decir, un hombre no puede divorciarse y volver a casarse, pues es adulterio. Y la mujer tampoco. ¿Sí? Simple y sencillo. Ahora vamos a la enseñanza apostólica. Romanos 7, 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Mientras es bueno. Mientras es fiel. Mientras vive. A ver, ¿tu marido está vivo? Míralo. Estás casada por ley a él mientras viva. Pobre Silvia. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, el asesinato puede existir, pero no el recasamiento en vida. Estoy haciendo un chiste, ¿se entiende, no? Nadie se le ocurra agarrar un cuchillo, no sé, volverse creativo con este tema. Dani enseñó. Dani abrió una puerta. Claro. Así que, si en vida del marido, o sea, mientras el marido vive, no dice si es un vivo, no sé si tiene esa expresión ahí. Dice mientras vive, si se uniere a otro varón, es interesante que dice será llamada adúltera. El tiempo de verbo acá es importantísimo, porque algunos creen que es adulterio la primera noche, pero después pasó al segundo día, o al tercero, o al décimo, y con el tiempo se va volviendo legal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces ellos dicen, no, yo ya entiendo, fue adulterio, pero hace 10 años que está viviendo con ella. Hace 10 años que se divorció, ahora ya es un matrimonio. Y uno le pregunta, ¿pero y cuándo se transformó en matrimonio? ¿En qué momento? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera? Pero acá dice, será llamada adúltera, es un tiempo de continuidad en presente perfecto. ¿Sí? O sea, será llamada siempre, mientras esté en esa situación. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. No está dando ninguna idea acá Pablo del asesinato. Está simplemente diciendo que mientras vive tu marido, no te podés divorciar. Entonces, acá está simplemente diciendo que si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si alguien se casa con la repudiada, comete adulterio. Es lo que Cristo dijo. Sigamos. El vínculo matrimonial termina con la muerte de uno de los dos. Mientras los dos viven, están casados. Al punto que si uno, mientras vive el otro,
está casado con un tercero, será llamado adúltero. ¿Por qué se lo sigue llamando adúltero? Porque es esposo de otra, porque es esposa de otro. ¿Sí? Es una unión ilegal, es una unión ilegítima, es una unión ilícita. Es para ir metiendo términos. Cuando un hombre dejó a su mujer y se casó con otra, comete adulterio, y eso no es un matrimonio, es adulterio, es una relación ilícita, es una relación desaprobada por Dios, pecaminosa. Esa relación entre este hombre y esta nueva esposa es una relación que conlleva una inmoralidad sexual. Mientras estén juntos, esa relación va a ser contraria a la voluntad de Dios y no hay forma de ministrar, de discipular, de hacer todo tipo de malabares espirituales para que esto funcione, porque Dios está en contra de una relación de adulterio. Amén. Si en vida del marido la mujer se une a otro, será llamada adúltera, y si alguno de los dos muere, el otro es libre para volver a casarse mientras sea en Cristo, es decir, con un hermano. Seguimos. Ahora vamos a 1 Corintios 7. Dice, pero los que están unidos en matrimonio. Este es el gran pasaje donde Pablo habla sobre todos los distintos consejos maritales. Habla de quedarse soltero, de no casarse, y al casado le da consejos, al soltero le da otros consejos. Y entre todos estos consejos dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Qué tremendo, ¿no? Qué claro, que si un hombre y una mujer están casados y uno de los dos no consiente en estar en ese casamiento y hay una separación, el otro, ¿qué tiene que hacer? Quedarse sin casar. ¿Y cuál es la otra opción? Reconciliarse, pero en ningún momento volver a casarse. Quédese sin casar. O sea, está la posibilidad, y yo tengo conocidos cercanos que fueron abandonados por sus esposas y que hace 20, 30 años están solteros o separados, pero ellos saben que la única opción es o volver a unirse con su esposa o quedarse así. La palabra que Jesús usa es eunucos hasta la muerte. ¿Sí? Bueno, es decir, la separación no es la voluntad de Dios, pero la separación, si existiese, no permite el recasamiento. Quédese sin casar, es el consejo. Y ante una separación, la única posibilidad es o bien permanecer solo o sola, o la reconciliación. Listo. Seguimos con el consejo apostólico. ¿Están? ¿Me siguen? Sí. Si se cansan, me avisan. Y a los demás, yo digo, no al Señor. Algunos dicen, bueno, no lo dice el Señor. Bueno, no se olviden que él estaba escribiendo una carta que después terminó en el canon bíblico y que los consejos de Pablo siguen siendo del Señor para nosotros. ¿Sí? No estamos... Ahora, bueno, esto es Pablo, no es Cristo. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Cuando vemos a Ezequiel hablar, cuando vemos a Pedro hablar, cuando vemos a cualquiera hablar en la Biblia, nosotros lo tomamos como palabra de Dios. Y de la misma manera tomamos a esto que dice Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandonen. Nosotros estamos estudiando un poquito esta palabra consciente. Es consentir, no es solamente estar de acuerdo con la convivencia, es ajustarse a ciertas normas de convivencia. O sea, para que haya convivencia tiene que haber un acuerdo en común de convivencia. Y Pablo dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente,
la mujer inconversa consiente en vivir con él, es decir, está de acuerdo con las normas de una familia, de un hogar, no es que viene drogada todas las noches, no es que anda con 7 hombres y aparece a las 3 de la mañana, consciente, está de acuerdo en una convivencia, no la abandone. O sea, tampoco puede el cristiano abandonar a una persona que consiente en la convivencia. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, lo mismo, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Qué pasaje, no? Acá hay mucho. Es muy rico lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que si una persona está casada con un inconverso o con una inconversa, ¿ese matrimonio es válido o no? ¿Sí? Pasar la próxima porque ahí están. Es decir, que el matrimonio con un inconverso, o mixto, llamémoslo así, es un matrimonio ante Dios. Algunos dicen, bueno, pero estaba casada en el mundo. Y eso ante Dios no es matrimonio. Esta es la hermana de la iglesia que conoció ahora. La otra esposa la conoció en el mundo. Entonces le quitan al matrimonio el estatus de matrimonio porque uno de los dos no era convertido. Pablo está diciendo no es así. Si un hermano está casado con un inconverso, no debe separarse si su cónyuge consiente en vivir con él. ¿Estamos de acuerdo? Que la separación es posible en el caso en que el inconverso no consienta en vivir. ¿Estamos de acuerdo? Los hijos y el cónyuge del creyente son santificados por la convivencia con el creyente. Cuando dice, ahora son santos. ¿Qué quiere decir? Que ahora los hijos están expuestos al reino de Dios. Están expuestos a la influencia de alguien que sirve a Dios. Antes había 2 inconversos, ahora hay un convertido. Y hay una santificación en la casa. Entró el reino de Dios en la casa. Hay esperanzas para esa casa. Y si el incrédulo no consiente en convivir, se le debe dar libertad de salir. Esto es importantísimo. No es que me estoy yendo yo. El cristiano no se va. Es cuando no consiente el inconverso que uno le debe dar permiso al inconverso de irse. Pero sí el consejo anterior de Pablo que dice quédese sin casar si se separa. En ningún lado Pablo está proveyendo una posibilidad de recasamiento. ¿Está claro? Porque el principio general, ¿cuál es? Si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y ese principio está llevado al caso de alguien que se separa. ¿Sí? Si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En estos casos el hermano o la hermana quedan en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Eso dice Dios habla hoy. Es otra versión de la Biblia. Nunca se deben abandonar las esperanzas de conversión del cónyuge, aunque esto no está garantizado. No dice que se va a convertir. Pablo dice, ¿qué sabes vos si se va a convertir? Y esta esperanza de conversión debe estar en la parte que fue abandonada. El cristiano que quedó solo o sola porque el otro no quiso convivir. ¿Sí? Entonces Dios no permite el recasamiento de alguien cuyo marido o esposa se ha recasado. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco cuando se separa un matrimonio mixto, cuando hay uno de los dos que no era creyente. Tampoco la separación de un cónyuge inconverso, si éste consiente en convivir. Dios no quiere que el cristiano se separe de un cónyuge inconverso que está dispuesto a convivir. Y ante la separación,
hay que quedarse sin casar o reconciliarse. ¿Estamos de acuerdo? Digamos. Entonces Dios no permite que alguien, aunque sea soltero, se case con una persona divorciada cuyo cónyuge aún vive, inclusive cuando este último se haya recasado. Complicado, ¿no? Estoy tratando de decir mucho en una sola frase. Si alguien, aunque sea soltero, se casa con una persona divorciada, obviamente que dice si vive todavía su cónyuge, porque si no sería viudo. Y es permitido casarse con una persona viuda, ¿sí? No es adulterio. Ahora, acá estoy agregando el caso de que inclusive cuando este último se haya recasado, es decir, una mujer quedó abandonada, su marido se recasó, no solo, porque existen esos abandonos donde se separan por un tiempo y los dos están cada uno por su lado, de repente uno de los dos se vuelve a casar, alguien no puede casarse con esa persona, o sea, con la persona repudiada. ¿Está claro? Digamos. Entonces la pregunta es, ¿Dios le permite a un hombre divorciarse de su esposa y casarse con otra mujer? ¿Y le permite a una mujer divorciarse de su marido y casarse con otro hombre? No, quedó re claro. ¿La respuesta cuál es? Sí, vamos a la próxima. Muy bien, están aprendiendo. ¿Le está permitido a una mujer que ha sido repudiada casarse con otro? No. Lo mismo pasa con el marido. ¿Le está permitido a un hombre cuya esposa se casó con otro? No. Entonces, clarísimo. Estamos siendo redundantes a propósito. Porque si no, la cláusula de excepción vamos a hacer agua. Sigamos. ¿Permite el Señor que alguien se case con una persona divorciada? ¿Un soltero? ¿Puede? No puede. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Reiterativa la pregunta. Ya hemos visto que si un hombre se divorcia de su mujer y se casa con otra adultera, pero su adulterio libera a su primera mujer para casarse con otro. No. Ustedes ya saben que hay que decir no. Y estamos en la palabra. La respuesta es que todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Lucas 16, 18. Acuérdense de ese versículo. Lucas 16, 18. Bueno, ya está. Esto pasalo porque demasiado redundante. ¿Esto lo quieren ver? La cláusula de excepción. Esta es la parte más complicada de todo el cuadro, pero con todo este trabajo que acabamos de hacer es muy fácil. ¿Sí? Bueno, ahora van a entender por qué tenemos diferentes nombres griegos acá. Esto está en Mateo 19:9. La cláusula de excepción. Acá estamos leyendo solamente Mateo 5:32 y Mateo 19:9 son los únicos dos pasajes donde esta cláusula de excepción está. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 19:9 dice lo mismo. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Acá parecería haber un permiso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la conclusión más común que ustedes escuchan de esta cláusula? La traición. Si alguno de los dos fue infiel, entonces el otro es libre para volver a casarse. Especialmente cuando la
La nueva versión en un momento puso a causa de ahí infidelidad conyugal. Cambiaron. Bueno, la nueva versión internacional dice... La primera versión, ¿eh? Porque ya la nueva la cambiaron. La cambiaron. Ustedes saben que Jorge tuvo algo que ver con eso. Porque cuando salió la primera versión de la NBI, nueva versión internacional, hubo una queja de los pastores de Argentina, creo que Jorge fue el que la mandó, diciendo que no era bíblica la traducción. ¿Alguno tiene una NBI? Ah, son cristianos de verdad ustedes. Las que más. Bueno, ¿cómo decía la NBI? Decía así: y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de infidelidad matrimonial, y se casa con otra, adultera. Es decir, la infidelidad matrimonial era la traducción a la palabra fornicación. Entonces déjenme detenerme acá un poquito. ¿Por qué es importante esto? Porque la palabra fornicación, porneia, es un poco diferente a la palabra moikeia, que se traduce como adulterio. La palabra fornicación es un sentido mucho más amplio que moikeia o que adulterio. El adulterio es la inmoralidad sexual de una persona casada, mientras que en el caso de la fornicación, en la mayoría de los casos, está referido a una relación entre solteros, aunque no necesariamente excluye las posibilidades de que se use esa palabra para una persona casada. Medio complicado, ¿no? Pero piensen que dentro del universo de la inmoralidad sexual, la palabra porneia es el universo más amplio, donde se incluye todo tipo de inmoralidad sexual. Moikeia o adulterio es un sector dentro de ese universo. La palabra adulterio es una palabra que recluye la traducción a la inmoralidad sexual de un hombre o una mujer casada, ¿sí? Mientras que porneia no. Porneia o fornicación tiene un montón de significados que ahora vamos a ver. Vamos a leer completa la cláusula de excepción. Acá hace falta un poco de atención de parte de ustedes, porque este es un tema muy complicado y a la vez muy sencillo para quien lo entiende. Es importante siempre el contexto de un pasaje. Entonces ahora vamos a mirar en qué contexto fue dicho esto. Estamos en Mateo 19. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Había dos escuelas. Había una escuela judía que decía que si una mujer cocinaba mal, el marido la podía repudiar. Había una escuela farisaica, por decirlo así, que enseñaba que cualquier causa es lícita para que la mujer sea repudiada. Entonces querían, como había dos escuelas que estaban en puja entre los fariseos, querían ver qué decía Jesús sobre este tema, a ver con qué escuela se asociaba. Si es por cualquier causa o es por una causa en particular, que es lo que la otra escuela pensaba. Déjenme explicarles cuál era la causa de la otra escuela. Los que eran más estrictos pensaban que solamente podía ser lícito el divorcio ante la posibilidad de que la mujer haya sido infiel. Pero déjenme decirles que no era la infidelidad en el periodo matrimonial. A ver, nos metemos en la cultura israelita de aquella época. Hasta el año 1700, más o menos, de esta era, los matrimonios no se celebraban como se celebran hoy. En el mundo entero, los matrimonios eran por arreglo entre dos familias que traían muy temprano a sus hijos a un casamiento que se llamaba betrothal. Estamos hablando de algo que en nuestra era solamente existe en sociedades muy primitivas. Todavía esto se hace en las sociedades de la India
No sé si en Nepal lo hacen así, lo hacen así todavía. En muchos países árabes se sigue celebrando de esta manera. Nosotros conocemos personas que se casaron así, del mundo musulmán. El papá, los padres de un niño se juntan con los padres de una niña, deciden arreglar el casamiento. Acá no hay consentimiento de ninguno de los dos niños, simplemente aceptan las reglas del juego, así es la cultura, así se hizo siempre, y entonces ahí su papá y su mamá traen a la niña o al niño para casarse con este otro pequeño ser, y se casan con una ceremonia matrimonial, en un casamiento betrodal, normalmente a los 10, 11 años de edad, a veces antes. Pero ese casamiento no se consuma, no se completa hasta que los niños lleguen a la pubertad, cuando pueden ser hombre y mujer. Entonces en ese momento se vuelven a reunir las familias y se produce la consumación matrimonial con la unión sexual de estos que ahora ya son adolescentes, ¿sí? María y José estaban casados así. ¿Cuántos conocen la historia de José y María? Estaban casados betrodalmente. Pero, ¿cómo es que José no conocía a María todavía? Y porque todavía no se había dado esa ceremonia de consumación. Se calcula que tenían alrededor de 15 años, en el momento en que María queda embarazada de Jesús. ¿Sí? Entonces, entienden que estamos hablando de una cultura diferente a la nuestra, donde el casamiento se daba de una manera diferente, y esta escuela más estricta, farisaica, decía que solamente cuando la mujer había sido infiel en el contexto de un casamiento betrodal. La situación del propio José y la propia María. Cuando José ve que le empieza a crecer el vientre a María, lo primero que piensa es: me fue infiel y yo todavía ni siquiera la tomé por esposa. ¿Qué pensaba José hacer? Repudiarla. Pensaba darle carta de divorcio, porque si bien estaba casado con ella en papeles, ese matrimonio todavía no había sido consumado, y para poder despedirla y no casarse o no consumar el matrimonio, él tenía que escribir una carta de divorcio. Los fariseos estrictos decían que la única causa de divorcio era el caso de José y María, ¿se entiende? Y los otros, la escuela más liberal, exacto, pensaban que no, si cocina mal, divorciate. Si no te gusta más, divorciate. Cualquier causa. Entonces le vienen a Jesús con esta pregunta: ¿es lícito al hombre de repudiar a su mujer por cualquier causa, como dicen los liberales? Él respondiendo les dijo, y es importante su respuesta: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Con qué le está respondiendo? ¿Con qué le responde? ¿A quién está citando Jesús? La ley La ley. de Moisés. Moisés. ¿Y de qué pasaje estamos hablando? ¿De qué pasaje estaba hablando Jesús? Génesis 1 y Génesis 2, donde está la creación del hombre y de la mujer. Esto es lo que decía el propio Moisés: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Hasta ahí Moisés. Y ahora Jesús le agrega con sus propias palabras algo que Moisés no dijo. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Respuesta, ¿eh? Así que la discusión de las dos escuelas farisaicas, ¿cómo la termina Jesús? Él quería responder hasta ahí. Él no quería seguir la discusión. Pero es interesante que muchas veces los fariseos le traían preguntas y él no respondía. Él le respondía con otras preguntas, no quería responder,
Pero en este caso dijo, voy a responder. Y hace una clase teológica, lo lleva al propio Génesis y les dice todo lo que Moisés decía, y encima le agrega para rematar, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Contundente, ¿no? Y le dijeron, los fariseos nunca les alcanzaba. Y entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Alguien sabe de qué está hablando y de qué están hablando los fariseos? Él sabe, pero la gente sabe. En el capítulo 22 de Deuteronomio, hay una ley, después leanla ustedes en su casa, no vamos a entrar hoy en este tema, donde básicamente un hombre casado betrotalmente llega a la consumación de su matrimonio y la ceremonia final del casamiento pleno, donde por 4 o 5 años fueron casados pero no estaban juntos. El día que se consumaba ese matrimonio, el hombre venía, esto está en Deuteronomio 22, el hombre venía y mostraba la sábana públicamente y especialmente a los padres de la mujer, que mostraban que tenía sangre, lo cual demostraba la virginidad de la mujer. Y eso era una cosa que los padres de esas doncellas esperaban ver. Y si el hombre no encontraba que había sido virgen la mujer, entonces él venía con la sábana limpia, se la mostraba a los padres, llamaban a todo el pueblo y apedreaban y mataban a la pobre mujer doncella. ¿Sí? Porque no había sido virgen. ¿Cómo quedaba este hombre? Quedaba viudo. Y se podía volver a casar porque era viudo. Esto, Deuteronomio 22. Es interesante leer ese pasaje, porque ahí también hay leyes en cuanto a qué pasaba cuando un hombre y una mujer tenían relaciones y los dos eran solteros. Dice que tenían que casarse y el hombre no la podía despedir nunca más. ¿Y qué pasaba cuando un hombre y una mujer eran hallados en el acto de adulterio? Como era el caso de la mujer adúltera, que la venían corriendo con las piedras. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que apedrearlos y matarlos a los dos, no solo a la mujer. O sea, no había permiso de divorcio ante el adulterio. Lo que había era una sentencia de muerte a los dos que habían estado implicados en el adulterio. Deuteronomio 22. Pero en el Deuteronomio 24 hay un ablandamiento de esta ley, donde cuando un hombre llega al acto del casamiento, de la consumación, en el acto del matrimonio, descubre algo indecente en esta mujer, no dice que no era virgen, pero dice haya algo indecente, la puede repudiar, darle carta de divorcio, y la mujer es libre para casarse con otro, y el hombre también. Entonces, es importante que esa ley de Deuteronomio 24, que es un permiso de Moisés, es una reglamentación más leve de lo que era la ley de Deuteronomio 22, donde había un apedreamiento y muerte. En este caso, Moisés da una puerta de salida menos costosa, donde la mujer puede volver a casarse y no ser apedreada, y el hombre también. Pero quiero que entiendan que dice la ley de Moisés cuando un hombre tomare mujer. O sea, en el momento del matrimonio. No está hablando la ley de Moisés de un matrimonio consumado que tiene 20 años de casado, sino que esa ley se aplica para una situación particular de un casamiento betrothal que se consuma, y en el acto de la consumación algo haya el hombre en esa mujer que lo impulsa a repudiar a la mujer. Perdonen que sea tan complejo el tema, pero esto estaba muy metido en la pregunta de los fariseos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Están vivos todavía? Sí. Entonces,
Así que le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Entienden ahora la pregunta? ¿A qué se refiere? ¿A qué pasaje? Deuteronomio ¿cuánto? 22 y 24. Sobre todo 24. Porque ahí dice alguna cosa indecente, si hallare alguna cosa indecente. Entonces, de esa alguna cosa indecente, la escuela liberal decía cualquier cosa. Y la escuela estricta o ortodoxa decía no, solamente que no fuera hallada virgen. ¿Entienden? En el caso de un contexto de un matrimonio betrodal, ¿sí? Y en el momento de la consumación de ese matrimonio, no en el desarrollo de una convivencia matrimonial de 20 años. ¿Se entiende? La pregunta de los fariseos va claramente a qué posición tiene Jesús respecto de esta ley de Moisés. Y la respuesta es, pero yo os digo, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esta respuesta es importante. Jesús no está validando, no está diciendo que eso era lo que estaba en el corazón de Dios. Fue una concesión, no una ley. No era un mandamiento de divorciarse, sino una concesión. Dice, os permitió, fue un permiso. No fue una ley instaurada por Moisés para determinar que así debe ser, sino más bien ustedes eran duros y por la dureza de su corazón Moisés les permitió. ¿Se entiende? Fue una concesión. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, lo mismo que leímos en Lucas 16-18, pero con una salvedad, salvo por causa de fornicación. ¿Bien? Le dijeron los discípulos, si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. O sea, vieron que se cerraban las puertas, porque si no, no hubieran dicho esto. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, hay eunucos que por su amor a Dios decidieron no volver a casarse, quedarse solteros, no tener mujer, porque no aceptan aquello que Dios no acepta. Mientras otros son liberales y permiten el divorcio y rehacen su vida. ¿Estamos? Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, esto es lo que dice la nueva versión internacional, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Hemos aclarado que esta versión está traduciendo, se dice capciosamente, la palabra fornicación, y está reduciendo el significado de fornicación a un solo hecho de un universo de hechos que están implicados en esa palabra porneia. Ahora vamos a ver. Pásalo. Posibles significados de porneia. Estos son, no lo vamos a desarrollar, pero estos pasajes, 1 Corintios 7:2, Deuteronomio 22:2, 22:21, Levítico 19:29 y 1 Tesalonicenses 4:3 y 4, usa la palabra porneia como la relación sexual entre solteros. Esta es la misma palabra porneia usada con ese significado. En otros pasajes que están ahí abajo, yo puedo dejar este material para que ustedes lo estudien, es unión ilícita, prohibido por la ley de Dios. Hay Deuteronomio 22:30, Levítico 18:8 y Deuteronomio 27:20, son pasajes donde Dios prohíbe ciertas relaciones. Por ejemplo, un padre con un hijo. Por ejemplo, un padre con un hijo es una relación ilícita.
¿Sí? Primer significado, relación sexual entre solteros. Posible significado. Segundo significado, unión ilícita. Acuérdense de esta, por favor. Porque es ilícito, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, hay un caso muy famoso donde Pablo echa de la iglesia a un hombre que estaba casado con la mujer de su padre, por ejemplo. Esa es una relación ilícita. Está prohibida por Levíticos 18. Dice que un hombre no puede tomar la mujer de su padre. Y Pablo lo echa de la iglesia, porque es una perversión ante los ojos de Dios. Porque podría ser incluso su madre. O la madre, también lo puede. No, porque él toma la esposa de su padre, es su mamá. Sí. No necesariamente. Podría ser su madre. Podría ser su madre. Pero hoy en día están hasta cuestionando esto. Hoy en día están cuestionando la relación entre hijos, padres. Lean Levítico 18 y van a ver todas las relaciones prohibidas. Otra traducción de fornicación podría ser todo tipo de pecado sexual, incluido el adulterio, como yo expliqué hace un rato. Seguimos. En otros pasajes, la palabra porneia está vinculado a la prostitución y al comercio sexual, a la trata. Y en otros pasajes, a la infidelidad espiritual, a la idolatría. Digo que es importantísimo que tengamos en cuenta que Jesús habló esta palabra, salvo por causa de fornicación. Y si son todas estas posibles traducciones, ¿por qué la Nueva Versión Internacional tradujo solo una de ellas y la más limitada de todas? Porque fue tendenciosa, porque querían legalizar el recasamiento en el caso de infidelidad matrimonial. Y Jesús nunca dijo eso. Jesús usó la palabra porneia. O sea, si nosotros vamos a usar el sentido amplio de la palabra, entonces todo lo que acabamos de decir sería causal de divorcio. Alguien, por ejemplo, que es un inconverso que sirve a otros dioses, ya sería porneia. Y todas las salvedades que acabamos de decir. Bueno, seguir pasalo. Seguirlo también. Entonces Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón, la anterior, os permitió Moisés. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y acabamos de decir que fornicación podrían ser todas estas salvedades. Si Jesús estuviera diciendo que la infidelidad matrimonial de uno autoriza al otro a recasarse, ¿qué sentido tendría Lucas 16, 18? Donde el recasamiento de una de las partes y el adulterio de una de las partes no invalidó el matrimonio al punto que la repudiada no se puede volver a casar. Claramente tenemos que excluir la posibilidad de infidelidad matrimonial de las posibles traducciones. ¿Me siguen? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo todavía? Ya terminamos, ¿eh? Seguilo, pasalo. Hay dos posibilidades. Jesús está admitiendo la validez de Deuteronomio 24, 1 al 4, ese pasaje que yo les digo que lean. Cuando un hombre tomare mujer y hallare algo indecente, le podrá dar carta de divorcio, ella será libre para casarse, y él también, pero él nunca va a poder volver a tomarla como esposa. ¿Sí? Jesús está admitiendo la validez de esta ley, a pesar de considerarla una concesión dada por la dureza del corazón. ¿Sí? No estaba en la intención de Dios en Génesis, que fue justamente el pasaje que Jesús sacó en forma inmediata ante la pregunta. Jesús también está diciendo que el divorcio no está permitido, salvo en el caso de relaciones fornicarias, es decir, inmorales, ilícitas e ilegales. Esta traducción, la NBI no quiso tenerla en cuenta. Pasa a la próxima.
Pasalo. Listo, ahí nomás. Entonces yo voy a terminar con esto que está acá. Cuando una relación entre un hombre y una mujer es porneia, es decir, hay inmoralidad sexual, esa es la única posibilidad de divorcio. ¿Escucharon? Muy sencillo. Si alguien está casado con la mujer de otro hombre, se puede divorciar, no solo puede, debe divorciarse. Si alguien está casado con la mujer de su padre, debe divorciarse, está prohibido por Dios. Si alguien está casado, como dice Levítico 18, con la mujer con un pariente cercano, también tiene que divorciarse, porque es una relación ilícita. ¿Se entiende? Esta es la opinión de muchos, que Jesús está diciendo, la única posibilidad de divorcio es que la relación sea ilícita, sea porneia, sea una relación no permitida por Dios. Esa es la única posibilidad. Pero hay otros hermanos, y que pueden tener razón también, donde ellos dicen que Jesús limita el divorcio a la infidelidad de la mujer en el momento entre el casamiento de niños a la consumación matrimonial, el caso de María, donde Jesús está tomando posición por la escuela más estricta. ¿Se entiende esto? Sí. Y está diciendo, no, yo limito las posibilidades de divorcio a que la mujer haya sido infiel en el periodo betrodal. ¿Se entiende? Sí. La cláusula de excepción para nosotros en nuestro occidente solo tendría valor si interpretáramos como yo pienso que Jesús está diciendo, es solamente posible el divorcio cuando la relación es ilícita. ¿Sí? Yo creo que Jesús dijo esto, porque cuando él habla del tema de la ley de Moisés, donde estaría retratando el caso entre José y María, él dice, pero eso fue por la dureza de su corazón. Él no está aprobando. Pero hay hermanos que pueden tener razón, que dicen que Jesús nunca invalidó a Moisés. Y que lo que él estaba queriendo hacer era validar la ley de Moisés, pero circunscribirla exclusivamente al caso de José y María. ¿Está claro? Que para nosotros ese caso ya no tendría ni sentido, porque nosotros no nos casamos así. ¿Entiendo? ¿Está claro? Entonces, hemos partido de Lucas 16-18 y hemos entendido que si nosotros interpretáramos que si Jesús admitiera el recasamiento en el caso de infidelidad matrimonial, entonces Marcos 10, Lucas 16-18 y las enseñanzas apostólicas tendríamos que decir que están mal. Habría una inconsistencia bíblica y no entendemos cómo puede ser que haya pastores que toman esa posible interpretación, que solamente sería posible sacándola del contexto bíblico, poniendo la escritura en conflicto consigo misma. ¿Se entiende? Cuando están todas estas otras posibilidades de traducción que armonizan perfectamente con el resto de la escritura. Complicado, pero es fácil de entender. ¿Sí? Pero nos hace bien este ejercicio. El matrimonio es indisoluble. La infidelidad de uno de los dos no admite al otro, no le permite al otro recasarse. Y esto tiene que estar en nuestra casa. Hay un cartel de imposible. Hay un cartel en nosotros de unidad para siempre. Estamos juntos en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad, en tiempos de riqueza, en tiempos de pobreza, hasta que el Señor venga o la muerte nos separe. Y esto es fundamental para la unidad matrimonial y la convivencia matrimonial. El matrimonio es entrar en un cuarto, cerrar una puerta, entrar en un cuarto que no tiene ventanas, cerramos la puerta, trabamos y tiramos por abajo la puerta de la llave, no hay salida. Una vez que nos casamos, la única solución ante un conflicto es que se resuelva el conflicto.
Y eso es buenísimo, que sea así. Es parte de la solución para llegar a alcanzar nuestra verdadera unidad. Todo lo que vamos a hablar el resto de este tiempo va a ser cómo manifestar el amor de Cristo en nuestra vida familiar. Y la primera base es manifestarlo en nuestro matrimonio. Y ese amor se tiene que dar justamente porque si nosotros dijéramos que admitiríamos el recasamiento cuando nuestro cónyuge fue infiel, entonces tendríamos que sacar de la Biblia 1 Corintios 13, donde el amor dice todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece. Este es el amor al que Dios nos llama. Un amor de puertas cerradas, no hay salida. En realidad tenemos ventanas hermosas hacia paisajes maravillosos. No es que estamos en una pieza sin luz, estamos en un lugar espacioso, glorioso. Es el diablo que lo presenta de otra manera. Amén.